Eso ocurrió hace mucho tiempo, en 2013, cuando estaba en la universidad. Era nuestro campamento anual de arte de la organización del colegio. Todos éramos del Departamento de Bellas Artes, y nuestra organización celebraba este campamento de arte con seminarios de nuestros profesores y mentores, así como actividades de trabajo en equipo. Normalmente se llevaba a cabo en lugares recreativos. Ese año éramos los oficiales de la organización, así que nosotros elegimos el lugar, planeamos los juegos y las actividades, entre otras cosas. El lugar estaba en una zona rural cerca de Laguna, en Filipinas. Era un enorme espacio recreativo con un puente colgante que conducía al área de fogata, la piscina y los cursos de obstáculos. En el centro del lugar, había un gran salón de eventos donde se llevaban a cabo los seminarios. Nuestras cabañas estaban escondidas entre los árboles, ubicadas detrás del salón. La primera cabaña era para los mentores y profesores, la segunda para las chicas de mi año y compañeras de oficina, la tercera para los estudiantes de segundo año y los de primer año, y la cuarta para los chicos de mi año y algunos de primer año. Las últimas dos cabañas estaban ocupadas por estudiantes de años superiores. En el lado derecho del salón de eventos, había un área de estar al aire libre con un tablero de ajedrez a tamaño real. Si caminabas recto, más adelante había un área de obstáculos, y más lejos estaba la piscina y el área boscosa donde estaban el camping y el puente colgante. Esta historia en particular la vivieron mis compañeros de clase. Ya era de noche, alrededor de las 8, y nuestro seminario programado ya había terminado. Todos habían terminado de cenar. Algunos estudiantes estaban relajándose en el patio de sus cabañas, otros paseaban, y nosotros, los oficiales, estábamos ocupados planificando las actividades del día siguiente. Los chicos, Gabri, Walter, Kevin, Alejandro y Enrique, estaban charlando y relajándose dentro de su cabaña. Uno de ellos decidió explorar un poco, y Enrique les dijo que fueran a jugar al área de ajedrez. Todos se fueron excepto uno. Gabri se acercó a Francisco, un estudiante de primer año que estaba dormitando en la litera superior, y le preguntó si quería ir con ellos, pero Francisco estaba cansado y declinó, dándoles la espalda. Antes de irse, Gabri le preguntó a Francisco si podía tomar prestadas sus chanclas, ya que no había llevado las suyas. Francisco dijo que sí, así que los 5 chicos salieron de la cabaña, riendo y bromeando. Cuando estaban a punto de llegar al tablero de ajedrez, Gabri notó a alguien caminando paralelamente a ellos. El chico se dirigía al gran y viejo cocotero junto al área del tablero de ajedrez. Estaban confundidos y se detuvieron. Walter, Kevin, Alejandro y Enrique también vieron al chico caminando. Ya era oscuro, con pocas luces a lo lejos. Gabri se frotó los ojos y reconoció al chico que caminaba. Era Francisco. Todos gritaron, «¡Francisco, ven aquí!». Enrique se dio cuenta de que Francisco se había detenido y se volvió hacia ellos, sin expresión alguna. Alejandro estaba confundido y preguntó si era realmente Francisco. Gabri se dio cuenta de que algo era extraño y se volvió hacia los chicos. ¿Cómo podía ser Francisco y estar usando sus chanclas? Todos miraron al chico al que estaban llamando y este continuó caminando. Luego de repente desapareció detrás del viejo y alto cocotero. Los chicos jadearon colectivamente, corrieron y gritaron fuertemente de vuelta a su cabaña. Cuando llegaron a la puerta, la abrieron solo para descubrir que Francisco estaba profundamente dormido con sus auriculares puestos. Lo despertaron, dándole suaves palmadas, para preguntarle si estaba bien o si había salido afuera. Francisco, frotándose los ojos, dijo confundido que no. Los 5 chicos estaban tan asustados que intentaron superarse unos a otros corriendo hacia nuestra cabaña para contarnos lo que había sucedido. Yo estaba muy asustado, pero no sorprendido, ya que me sentía inquieto en el área durante la noche. Realmente sentía que algo extraño había allí. Había tenido muchas experiencias en la noche anteriormente, pero no estaba seguro si era paranormal. Yo era el único despierto en ese momento. Eran las 2,
y escuché risas alrededor de nuestra cabaña, como si niños estuvieran corriendo y persiguiéndose unos a otros. También noté siluetas pasando por las puertas de pantalla. Personalmente intenté restarle importancia, pensando que era algún estudiante que aún estaba despierto y jugando afuera, pero no pude dormir hasta las 5. Creía que ese lugar tenía fantasmas y elementos en él, según los relatos de algunos de los estudiantes. Podías decir fácilmente si algo espeluznante estaba en ese lugar, solo por las vibraciones que transmitía. Cuando estaba en la universidad, una amiga mía de 25 años me contó una historia aterradora que le ocurrió a ella y a sus amigos en la escuela secundaria. Ella es de Buffalo, Nueva York, y solía ir de campamento a campamentos locales en el norte del estado. En su último año de la escuela, ella y 4 de sus amigas fueron a un campamento con filas de cabañas junto al agua que la gente podía alquilar. Al caer la noche, las chicas notaron que sus vecinos, un grupo de chicos de su edad, estaban tocando música y bailando alrededor de la fogata, bebiendo cervezas. Uno de los chicos les preguntó si querían unirse, y cuando llegaron y comenzaron a pasar el rato con ellos, todo parecía completamente normal y se estaban divirtiendo. A medida que avanzaba la noche, uno de los chicos se emborrachó hasta el punto de no poder controlar sus acciones, y finalmente sacó un revólver que, según dijo, pertenecía a su padre. Empezó a agitarlo y a jugar con él, lo que obviamente asustó a todos, incluidos sus propios amigos. Eventualmente, empezó a apuntarse a la cabeza con el arma y a reírse mientras sus amigos le gritaban que la guardara y le decían que no era gracioso. Las chicas, en ese momento, estaban bastante perturbadas y les dijeron a los chicos que deberían volver a su cabaña. Se despidieron y regresaron a su propia cabaña. Cuando llegaron, todas hablaron sobre lo aterrador que había sido y expresaron preocupación por el chico borracho. Luego, cambiaron de tema y se olvidaron del asunto por un tiempo. Unas horas más tarde, en medio de la noche, escucharon un fuerte estallido proveniente de la dirección de la cabaña de sus vecinos. Poco después, una brigada de coches de policía llegó al lugar. Un oficial vino a la cabaña de mi amiga y comenzó a hacerles preguntas sobre la cabaña que habían visitado esa noche. Cuando mi amiga le preguntó al oficial qué había sucedido, él explicó que el chico había tomado el arma, se la había apuntado a la cabeza y había apretado el gatillo. No pudieron discernir si fue un accidente o si había intentado quitarse la vida. Hasta el día de hoy, mi amiga todavía sufre de PTSD por este incidente y explicó que rara vez va de campamento debido a ello. Recuerdo claramente aquel incidente que ocurrió en 2019, y hasta el día de hoy sigo sin encontrar una respuesta satisfactoria. Habíamos decidido hacer una corta caminata de 20 minutos en Nopiming, llamada Caminando en las Montañas Antiguas, que básicamente consistía en una subida a una enorme roca que te llevaba por encima del dosel arbóreo, ofreciéndote una vista de 360 grados de los lagos y bosques circundantes. Había unas cuantas mesas de picnic en la cima para desayunar, y era un lugar magnífico para observar el amanecer. Mi novio y yo nos dirigimos allí en coche. Perdimos la señal, y lo último que habíamos visto era un camping a unos 22 kilómetros por un camino de grava antes de llegar a nuestro destino. Por lo tanto, estábamos bastante aislados. Llegamos aproximadamente a la 1 a.m., y teníamos una cama en la parte trasera de nuestra SUV, así que cuando llegamos, pudimos echarnos una siesta antes de iniciar la caminata. Aparcamos al pie del sendero y nos preparamos para dormir. Tocamos la bocina, cerramos las puertas de golpe y gritamos para ahuyentar a cualquier animal cercano, como osos y demás, antes de caminar unos 40 pies hasta el baño. Después de todo eso, nos metimos en la cama, cerramos las puertas con llave, y al minuto siguiente, escuchamos pesados pasos en la grava fuera del coche. Paso, paso, arrastrar, paso, paso, arrastrar. Después de quedarnos paralizados por el miedo durante un momento y escuchar cómo esos pasos se acercaban al coche, rápidamente me arrastré hacia el asiento delantero,
Encendí el coche y dirigí mis luces alrededor para ver qué había afuera, pero no había nada, ninguna huella en la grava, ningún signo que indicara que algo estuviera allí. Di una rápida vuelta con las luces brillando intensamente en el arbusto que nos rodeaba, y no vimos nada, pero estaba tan asustada que me quedé despierta casi 1 hora, iluminando con mis luces y esperando a que algo saliera. Después de no ver nada, supuse que lo que fuera que había pasado ya se había ido y no volvería. Así que apagué las luces y me arrastré hacia la cama en la parte trasera, donde mi novio dormía. Sin exagerar, en el momento en que recosté mi cabeza, escuchamos los pasos nuevamente, esta vez caminando desde la rueda trasera del lado del conductor, donde estaba mi cabeza, alrededor del maletero y hasta la rueda del lado de mi novio. Miramos por las ventanas, demasiado asustados para movernos, pero no vimos nada. Entonces, de repente, hubo un fuerte y lento rasguño en la rueda junto a la cabeza de mi novio. Mi novio golpeó la pared del coche para ahuyentarlo, pero se quedó cerca. Después de todo esto, no recuerdo por qué nos quedamos y no salimos de allí corriendo. Tal vez en ese momento pensamos que ya había terminado, ya que eran más de 3 horas de viaje desde Winnipeg para llegar allí, y odiaríamos haber perdido todo ese tiempo. De todos modos, nos quedamos. Los pasos y los rasguños continuaron durante casi toda la noche, y una vez que empezó a aclarar un poco y pudimos ver mejor nuestro entorno, los sonidos cesaron y nos pusimos unas linternas en la cabeza y comenzamos nuestra caminata. En ese momento estaba demasiado oscuro para ver, pero una vez que regresamos de nuestro desayuno al amanecer en la cima de la roca, vimos que el neumático donde habíamos escuchado los rasguños estaba desinflado. No había explicación de por qué. Lo cambiamos y nos dirigimos a casa, pero hasta el día de hoy, cuando lo pienso, no hay ningún animal que yo conozca que se comporte así, con esos pesados y específicos pasos, que en ese momento parecían los de una persona arrastrando algo, tal vez un cuerpo. No soy una gran creyente en fantasmas, pero lo he considerado como una opción. Tal vez esta gran roca que sobresale sobre el dosel arbóreo fue un lugar significativo para los pueblos indígenas en algún momento. No puedo estar segura, pero ¿alguien más ha tenido experiencias similares en la naturaleza de Manitoba? En mi ciudad natal hay un enorme lago, un lugar grande y desolado, ideal para acampar, pescar y cazar. Para dar contexto, vivo en Noruega, y aquí tenemos algo llamado derecho de acceso, que básicamente dice que puedes deambular libremente por donde quieras en el país, siempre y cuando no sea propiedad privada. Por esta razón, a los noruegos les encanta caminar por la naturaleza, y donde hay más que suficiente espacio para todos, la gente generalmente no se acumula. Mi amigo y yo estábamos planeando un viaje de camping. Íbamos a subir el río en bote y dirigirnos a una isla en medio del lago. Cuando llegamos allí, encontramos un lugar ideal. Probablemente el lugar había sido habitado por campistas antes que nosotros. Algo que me inquietó un poco fue una cabeza de lucio norteño colgando en un árbol junto a una fogata. Era enorme y miraba el campamento con sus ojos muertos y secos. Lo real ocurrió después del anochecer. Habíamos estado sentados alrededor de la hoguera durante horas, comiendo, bebiendo y charlando. Esto sucedió en verano y los veranos en Noruega no son muy oscuros debido a su ubicación geográfica, pero alrededor de las 2 a.m. estaba bastante oscuro. Sin embargo, noté algo en el lago. No pude distinguir qué era y realmente no me importó. Después de un tiempo, nos fuimos a nuestras tiendas y dormimos. Esa noche tuve unos sueños muy extraños. Vi a Lucio mover sus ojos, haciendo sonidos. El cielo cambiaba de colores. Vi a un hombre en el lago, el agua evaporándose y precipitándose nuevamente. El Lucio dijo algo. Al rió y de repente me desperté. Estaba sudando. Miré mi teléfono. Todavía era de noche. Solo tenía 14 años. Mi cerebro no estaba completamente desarrollado,
Y beber siendo menor de edad ciertamente no ayudó, pero tenía miedo. No tenía idea de por qué. Era el tipo de miedo en el que simplemente no quieres ver algo. No quería abrir la tienda. Me quedé completamente quieto y fingí estar dormido. Escuché ruidos, ruidos del sueño, ruidos que la cabeza en el árbol había hecho. Me quedé rígido. Podía sentir la sangre bombeando por mi cuerpo y escuché a gente gritar. Los ruidos estaban a no más de 100 metros de distancia, y había más de 100 metros hasta la tierra. La isla en la que estábamos era pequeña. Probablemente podrías rodearla en 5 minutos. Las voces humanas continuaron. Estaban riendo y gritando. La risa es lo que más me afectó. Era una risa fea. No sonaba como si la gente se divirtiera. En algún momento sentí como si alguien se estuviera acercando a nuestro campamento. Me asusté y me quedé completamente quieto. En algún momento, el cansancio debe haberse apoderado de mí y volví a dormirme. Me desperté temprano en la mañana. Mi amigo ya estaba despierto y le pregunté si había escuchado el ruido. Dijo que no. Me pregunté si todo había sido un sueño. Entonces vi algo en el lago. Un hombre estaba parado allí, en algún tipo de balsa rudimentaria, a 200 metros de nosotros. Miraba en nuestra dirección. No pude distinguir ninguna característica facial. Se veía pálido. Mi corazón comenzó a latir más rápido. El hombre se quedó allí durante mucho tiempo. Nos pusimos tan inquietos que finalmente empacamos nuestras cosas y nos fuimos a casa. Afortunadamente, teníamos un bote a motor, así que nunca podría alcanzarnos. Todavía recuerdo la forma en que nos miraba mientras dejábamos el lago y nos dirigíamos al río. Simplemente se quedó allí. Luego me di cuenta de lo que vi en el lago en la oscuridad la noche anterior. Probablemente era él. Había estado parado allí todo el tiempo. ¿Era responsable de los sonidos que escuché? Sabía que estábamos solos en la pequeña isla, y realmente no era un lugar donde los adolescentes borrachos fueran en viajes espontáneos en medio de la noche. ¿Puso la cabeza de pescado en el árbol para asustar a la gente? ¿Pisamos su terreno o algo así? Y quizás lo más importante, ¿por qué estaba parado allí en una balsa en el lago? ¿Pisó la isla mientras dormíamos y estaba planeando hacernos algo? ¿Y a quién estaba gritando o riendo? No tengo respuestas a ninguna de estas preguntas, y no he vuelto allí desde entonces. Tanto mi amigo como yo nos ponemos un poco nerviosos cada vez que alguien menciona al hombre de la balsa. Fuimos a acampar hace poco más de una semana y media, y el clima estaba realmente caluroso y húmedo. Tuvimos una gran tormenta con relámpagos morados durante 3 noches seguidas. Fue hermoso ver los relámpagos morados sobre nosotros. La segunda noche, mi hija y yo estábamos afuera relajándonos viendo la tormenta cuando una masa espesa como niebla se movió entre nuestro campamento y el auto y la caravana de nuestro vecino. Ellos se habían ido a dormir alrededor de las 11 p.m. y teníamos la luz exterior encendida, así que era lo suficientemente claro como para ver. Parecía una masa de renacuajos, solo que estaba hecha de niebla. Me restregué los ojos y mi hija me preguntó si había visto la niebla negra. Le dije que sí, y ella comenzó a asustarse porque lo que describió era lo que yo vi. La vimos alejarse hacia los árboles a nuestra derecha, y traté de quitarle importancia después de que se asustara. No he visto nada así desde entonces, y no sé qué era. Todavía estamos acampados aquí, todo ha sido tranquilo en la escala de extrañeza, pero solo quiero saber qué demonios era esa niebla. En mi ciudad natal hay un enorme lago, un lugar grande y desolado, ideal para acampar, pescar y cazar. Para dar contexto, vivo en Noruega, y aquí tenemos algo llamado derecho de acceso, que básicamente dice que puedes deambular libremente por donde quieras en el país, siempre y cuando no sea propiedad privada. Por esta razón, a los noruegos les encanta caminar por la naturaleza, y donde hay más que suficiente espacio para todos, la gente generalmente no se acumula.
Mi amigo y yo estábamos planeando un viaje de camping. Íbamos a subir el río en bote y dirigirnos a una isla en medio del lago. Cuando llegamos allí, encontramos un lugar ideal. Probablemente el lugar había sido habitado por campistas antes que nosotros. Algo que me inquietó un poco fue una cabeza de lucio norteño colgando en un árbol junto a una fogata. Era enorme y miraba el campamento con sus ojos muertos y secos. Lo real ocurrió después del anochecer. Habíamos estado sentados alrededor de la hoguera durante horas, comiendo, bebiendo y charlando. Esto sucedió en verano, y los veranos en Noruega no son muy oscuros debido a su ubicación geográfica, pero alrededor de las 2 a.m. estaba bastante oscuro. Sin embargo, noté algo en el lago. No pude distinguir qué era, y realmente no me importó. Después de un tiempo, nos fuimos a nuestras tiendas y dormimos. Esa noche tuve unos sueños muy extraños. Vi a Lucio mover sus ojos, haciendo sonidos. El cielo cambiaba de colores. Vi a un hombre en el lago, el agua evaporándose y precipitándose nuevamente. El Lucio dijo algo. Al rió y de repente me desperté. Estaba sudando. Miré mi teléfono. Todavía era de noche. Solo tenía 14 años. Mi cerebro no estaba completamente desarrollado, y beber siendo menor de edad ciertamente no ayudó. Pero tenía miedo. No tenía idea de por qué. Era el tipo de miedo en el que simplemente no quieres ver algo. No quería abrir la tienda. Me quedé completamente quieto y fingí estar dormido. Escuché ruidos, ruidos del sueño, ruidos que la cabeza en el árbol había hecho. Me quedé rígido. Podía sentir la sangre bombeando por mi cuerpo y escuché a gente gritar. Los ruidos estaban a no más de 100 metros de distancia y había más de 100 metros hasta la tierra. La isla en la que estábamos era pequeña. Probablemente podrías rodearla en 5 minutos. Las voces humanas continuaron. Estaban riendo y gritando. La risa es lo que más me afectó. Era una risa fea. No sonaba como si la gente se divirtiera. En algún momento sentí como si alguien se estuviera acercando a nuestro campamento. Me asusté y me quedé completamente quieto. En algún momento, el cansancio debe haberse apoderado de mí y volví a dormirme. Me desperté temprano en la mañana. Mi amigo ya estaba despierto y le pregunté si había escuchado el ruido. Dijo que no. Me pregunté si todo había sido un sueño. Entonces vi algo en el lago. Un hombre estaba parado allí, en algún tipo de balsa rudimentaria, a 200 metros de nosotros. Miraba en nuestra dirección. No pude distinguir ninguna característica facial. Se veía pálido. Mi corazón comenzó a latir más rápido. El hombre se quedó allí durante mucho tiempo. Nos pusimos tan inquietos que finalmente empacamos nuestras cosas y nos fuimos a casa. Afortunadamente, teníamos un bote a motor, así que nunca podría alcanzarnos. Todavía recuerdo la forma en que nos miraba mientras dejábamos el lago y nos dirigíamos al río. Simplemente se quedó allí. Luego me di cuenta de lo que vi en el lago en la oscuridad la noche anterior. Probablemente era él. Había estado parado allí todo el tiempo. ¿Era responsable de los sonidos que escuché? Sabía que estábamos solos en la pequeña isla, y realmente no era un lugar donde los adolescentes borrachos fueran en viajes espontáneos en medio de la noche. ¿Puso la cabeza de pescado en el árbol para asustar a la gente? ¿Pisamos su terreno o algo así? Y quizás lo más importante, ¿por qué estaba parado allí en una balsa en el lago? ¿Pisó la isla mientras dormíamos y estaba planeando hacernos algo? ¿Y a quién estaba gritando o riendo? No tengo respuestas a ninguna de estas preguntas, y no he vuelto allí desde entonces. Tanto mi amigo como yo nos ponemos un poco nerviosos cada vez que alguien menciona al hombre de la balsa. En 2014, mi novia de aquel entonces y yo decidimos hacer un viaje de campamento improvisado en el norte de California. No estoy muy seguro de la ubicación exacta, pero vivíamos en Sacramento y manejamos unas 4 o 5 horas por la I-5.
Nos adentramos en las colinas y tomamos algunos caminos bastante precarios. Una vez que encontramos un lugar adecuado, estacionamos el coche y caminamos alrededor de media milla hacia el interior. Estábamos verdaderamente en medio de la nada. Montamos nuestra tienda y construimos un pequeño fogón a unos 25 metros de distancia. El día transcurrió sin problemas. Hicimos las típicas actividades de campamento. Cuando llegó la hora de dormir, apagamos el fuego, nos metimos en la tienda, la cerramos con cremallera y nos fuimos a dormir. Aquí es donde todo se vuelve realmente extraño. En medio de la noche, mi novia me despertó para decirme que iba a buscar un lugar para orinar, pero estaba teniendo problemas para salir de la tienda. No encuentro la cremallera, me dijo. Ha desaparecido. Me levanté para ayudarla, y al palpar las paredes, ciertamente se sentían lisas. Agarré la linterna, y cuando la encendí para investigar, descubrimos que la cremallera estaba debajo de nosotros. Todas nuestras cosas estaban en el mismo lugar donde las habíamos dejado, pero estábamos durmiendo sobre la puerta. Tuvimos que voltear la tienda para poder salir y, cuando finalmente lo hicimos, nos encontramos justo al lado del fogón que habíamos construido a 25 metros de distancia. Estábamos tan aterrorizados porque era imposible que ambos hubiéramos dormido durante el traslado de la tienda, manteniendo todas nuestras cosas en su lugar. Nos quedamos despiertos hasta que salió el sol y nos marchamos de inmediato. Aún no tengo ninguna explicación de lo que sucedió. He considerado algunas ideas bastante descabelladas, pero esta es la que siempre quedará conmigo como la cosa más extraña que me ha sucedido en mi vida. En 1992, fui de campamento con 3 amigos. Todos habíamos recién terminado la secundaria y estábamos a unos 64 kilómetros de la ciudad más cercana, en las tierras desérticas y cañones en la frontera de Utah con Colorado. El cielo estaba nublado, lo que hacía que fuera tan oscuro que no podíamos ver nuestras manos frente a nuestras caras. Estábamos sentados alrededor de la fogata, tomando una cerveza y escuchando a los coyotes. De repente, se quedaron en silencio. Miré a mi amigo para ver si había notado el silencio ominoso. Tenía una expresión de miedo en el rostro y dijo: ¿Qué diablos es eso? Cuando me giré para mirar, todo se volvió oscuro. Parecía que pasaba un largo tiempo en silencio absoluto. Incluso mis pensamientos estaban en silencio. Finalmente, escuché a alguien preguntar qué había pasado. Mi cerebro aturdido recordó mi linterna y la encendí para ver por qué el fuego se había apagado. Apenas quedaban brasas. Parecía que habíamos estado fuera de combate durante un buen rato. Todos lucían asustados, con la sensación de que algo extraño había ocurrido y todos estábamos de acuerdo, pero no podíamos recordar qué había sido. Le pregunté a mi amigo qué pensaba que había pasado y ni siquiera recordaba haber dicho nada. Estuvimos asustados el resto de la noche, esperando a que saliera el sol para poder irnos. No puedo explicar qué ocurrió. No estábamos borrachos. Sentimos que habíamos perdido tiempo, pero no teníamos pruebas. Siempre he tenido esa sensación molesta de que algo sucedió, algo que no podíamos recordar por alguna razón, algo malo, quizás aterrador. ¿Alguna vez le ha pasado algo así a alguien que conozcas? En 2019, mi hermano, mi mejor amigo y yo estábamos cruzando los Estados Unidos en bicicleta para recaudar dinero para una organización benéfica contra el cáncer. Debido a esto, acampábamos todas las noches, la mayoría de las veces en parques municipales o campamentos si los había. Esa noche en particular llegamos a Napoleon, Dakota del Norte, literalmente la definición de la mitad de la nada. La tarde transcurrió con normalidad hasta que se puso el sol. Mientras yacía en mi saco de dormir bajo un pabellón en el único parque de la ciudad, pude escuchar un leve estático de radio, casi como si alguien estuviera cambiando de canal, captando fragmentos de canciones y comerciales. El sonido se fue haciendo cada vez más fuerte hasta que era innegable
y lo único que mi hermano y yo podíamos escuchar. Como acabábamos de terminar de pedalear 112 kilómetros ese día, y nos esperaban 96 más al día siguiente, estaba furioso y quería dormir. Así que salí del pabellón para gritarle a algún campista ruidoso. Tan pronto como me levanté, noté dos cosas. Primero, miré mi teléfono para ver la hora, y recuerdo que eran la 1:30 a.m., lo cual no era posible porque ni siquiera recordaba haberme dormido, y acabábamos de regresar de cenar a las 8:30. Segundo, el campamento y el centro de la ciudad estaban totalmente vacíos. La ciudad estaba muerta. En ese momento me inquieté un poco y decidí seguir investigando, siguiendo el estático que me llevó a varios lugares alrededor de Napoleón. Primero me llevó al tanque de agua, luego a la calle principal, y finalmente me dirigía a un gran campo de maíz en el borde de la ciudad. Entonces me di cuenta de que este sonido casi cambiaba con el viento, viniendo de diferentes lugares momentos después de provenir de una dirección. Decidí no seguirlo al campo porque, ni loco, y volví a mi saco de dormir para intentar dormir. Pero lo más preocupante sucedió cuando me puse los auriculares para bloquear el estático. Justo en ese momento, el volumen del estático solo aumentó. Venía desde dentro de mi cabeza. Después de una noche inquieta, me desperté para un día de ciclismo de 96 kilómetros, bajo una lluvia torrencial. Pero finalmente, mi cabeza estaba en silencio. Le pregunté a mi hermano si había escuchado lo mismo, y me dijo que sí, pero que supuso que era algún otro campista. Sin embargo, el campamento y literalmente toda la ciudad estaban completamente vacíos. Esto no está relacionado con esa mañana, pero recibí la noticia de que mi perro de la infancia había muerto, lo que me lanzó a mi primera experiencia con el duelo. Probablemente no esté relacionado, pero ciertamente fue una historia interesante y espeluznante. Mi novio y yo condujimos hasta el Bosque Nacional de Gifford-Pinchot, debajo del Monte Rainier, un viernes. El viaje fue una sorpresa para él. Sabía que habíamos planeado ir de campamento, pero como su cumpleaños era el sábado, le dije que íbamos a un campamento más pequeño y menos conocido. En realidad, había planeado llevarlo al Monte Rainier, ya que era algo que él había querido hacer desde hace mucho tiempo. Desafortunadamente, cuando llegamos al campamento de Cougar Rock, todos los espacios estaban ocupados. Había intentado reservar un campamento anteriormente, pero no lo había logrado y contaba con la disponibilidad de los sitios por orden de llegada. Claramente, subestimé la afluencia de turistas, pero me sentí tranquila porque toda mi vida he acampado en diversos bosques nacionales fuera de los campamentos señalizados con mi familia. Sabía que no sería un problema improvisar en el bosque público y establecer una cama en la parte trasera de la camioneta. Condujimos un buen rato por el bosque y vimos a muchas personas que claramente estaban en la misma situación que nosotros. Acampaban en el borde del bosque, apartados de la carretera. Debían ser alrededor de las 11 cuando finalmente encontramos un desvío perfecto desde la carretera y salimos de la camioneta para inspeccionarlo. La primera cosa que noté fue que era la noche más oscura que jamás había visto. Las estrellas eran increíbles, pero también, si iluminaba mi linterna hacia adelante, la noche prácticamente devoraba la luz. Mi novio y yo miramos alrededor para asegurarnos de que no hubiera sorpresas. Todo estaba muy tranquilo y oscuro, pero se sentía bien. Había 2 senderos que conducían al bosque desde donde estacionamos, relativamente cerca uno del otro. Seguimos cada uno, esperando que llevaran a un pequeño campamento, pero ninguno lo hizo. Los senderos terminaban en un pequeño claro que caía en un barranco oscuro. Uno de los senderos, el de la derecha, tenía un gran palo de madera clavado en el suelo antes del barranco. Apunté mi linterna a la oscuridad, pero no pude ver nada. Decidimos que nos gustaba la privacidad del lugar y que podríamos escuchar si alguien o algo subía por el lado del barranco. Empezamos a desempacar el frente de la camioneta. Es importante mencionar que habíamos alquilado una U-Haul para este viaje,
una elección estética extraña, pero alquilar un coche nos habría costado alrededor de $600, así que eso no era una opción. Estábamos sacando nuestras cosas a la parte trasera de la camioneta, donde planeábamos dormir. Preparamos la cena y nos estábamos alistando para comer cuando mi novio me preguntó si había escuchado algo. Me dijo que guardara silencio, y nos sentamos en el silencio de la camioneta. Un segundo después, escuché una mezcla muy extraña de un teléfono vibrando, un gruñido y el sonido de pasos sobre la grava, exactamente como si algo se acercara a la camioneta desde el lado superior izquierdo, dirigiéndose hacia la puerta del conductor. Ambos nos asustamos y permanecimos en silencio y agachados en la parte trasera de la camioneta. No había ventanas para mirar, así que solo nos quedamos allí, con los ojos bien abiertos, tratando de entender lo que estábamos escuchando. Mi primer pensamiento, mi primera sensación, fue que era una persona, alguien con problemas mentales, o quizás alguien con malas intenciones. También quería aclarar que los pasos sobre la grava eran distintos del extraño gruñido vibrante que estábamos escuchando. Ese sonido fue una de las cosas más aterradoras que jamás había escuchado en el bosque. Estoy familiarizada con los llamados de los zorros. He estado en territorios de pumas y he escuchado búhos. He sido amante de la naturaleza en el noroeste del Pacífico durante casi 8 años, y esto no se parecía a nada que hubiera escuchado antes ni a nada que quisiera escuchar de nuevo. El sonido era bajo, pero del lado izquierdo, opuesto a donde estábamos sentados. Era como si supiera exactamente dónde estábamos. Escuchamos el sonido de algo circulando la camioneta, y luego todo quedó en silencio por un rato. Cuando todo se calmó, Austin tomó un cuchillo y me dijo que saldríamos de la misma manera que habíamos entrado. Él saldría primero y yo lo seguiría con mi linterna. Saltó de la U-Haul y yo lo seguí. La noche se sentía opresiva y todos los pelos de mi cuerpo se erizaron. Podía sentir que estábamos siendo observados y algo no estaba bien. Moví mi linterna alrededor en la oscuridad, pero no iluminaba casi nada. Rápidamente salté detrás de Austin y cerré la puerta con llave. Condujimos rápidamente, adentrándonos más en el bosque, y ambos estábamos muy asustados. En todos mis años en el bosque, nunca había sentido algo tan mal. Condujimos un poco más de 2 millas y encontramos otro desvío. Este se veía mejor que el anterior, más alejado en el bosque, parecía más aislado. Este desvío parecía una entrada y había un camino que conducía más adentro del bosque, bloqueado por una sola piedra grande en el centro, claramente para disuadir a la gente de conducir más adentro. Austin y yo salimos de la camioneta y con nuestras linternas inspeccionamos la zona. El bosque se sentía mucho más amigable aquí, y una vez que establecimos que no veíamos nada fuera de lo común y no sentíamos más malas vibras, preparamos nuevamente la camioneta y nos alistamos para cenar. Todavía me sentía un poco asustada por todo lo sucedido en el último lugar, así que hablaba con él sobre ello. Justo cuando nos estábamos poniendo cómodos, desde la esquina superior izquierda, escuchamos un sonido muy fuerte, perturbador y zumbante. Parecía que una persona estaba afuera, tarareando de un tono alto a uno bajo, terminando en el mismo zumbido vibrante amenazante que habíamos oído antes, solo que esta vez era más fuerte y más intenso. Me invadió la peor sensación de mi vida. Miré a Austin y le susurré: «Santo cielo, nos están cazando». Estaba absolutamente aterrorizada, pensando que era un grupo de personas afuera jugando algún tipo de juego enfermo con nosotros, y más aún porque no había señal de celular donde estábamos. Sabía que si marcaba el 911 se conectaría sin importar qué, así que marqué 911 en mi teléfono y lo sostuve en mi mano, lista para llamar. El ruido se escuchó de nuevo, esta vez directamente enfrente de mí, bajo, como si supiera que estaba allí. Miré a Austin lista para marcar, pero él hizo una cara extraña y susurró: «Creo que es la camioneta». Sinceramente, no le creí. No
No tenía idea de qué en la camioneta podría estar haciendo ese ruido, pero explicó que era posible que algo nos hubiera seguido hasta allí. Quería creerle, pero escuchamos el sonido de nuevo y estaba abrumada por el terror. Estaba segura de que sonaba demasiado dinámico e inteligente para ser un problema mecánico, y a pesar de sus mejores esfuerzos, pude ver que Austin también estaba muy asustado. Sentí que debíamos dejar esos bosques. Cuando los ruidos cesaron por un momento, me dijo que saldríamos de la camioneta de la misma manera que antes, de espaldas, con mi linterna enfocada detrás de él. Saltó primero con linterna y cuchillo en mano, y yo lo seguí rápidamente, moviendo el haz de luz por la línea de árboles y alrededor del camino. No vi nada, pero el bosque estaba demasiado silencioso y sabía que estábamos siendo observados. La sensación era abrumadora. Algo grande estaba allí jugando con nosotros. Mientras cerrábamos las puertas del coche y nos alejábamos rápidamente del desvío, vi a la derecha del lugar donde estábamos estacionados 2 palos de madera muy similares al que estaba clavado en el suelo en el último desvío, pero estos estaban en forma de X. Recordé que el zumbido fuera de la U-Haul nunca se interrumpió mientras susurrábamos entre nosotros. No solo eso, parecía escuchar cuando hablábamos de él, casi como si estuviera respondiendo desde afuera. Decidimos no dormir en el bosque y regresamos a la ciudad. No había vacantes en los lodges cercanos, así que decidimos dormir en el estacionamiento de un motel. Nuestro plan era despertar temprano para no levantar sospechas, y luego ir al campamento de Cougar Rock para asegurarnos un lugar antes que nadie. Austin dijo que cuando escuchó el ruido en el bosque, se bajó de la camioneta y esperó. Nos sentamos en el mismo lugar donde habíamos estado, y él se quedó afuera. Esperamos mucho tiempo, esperando escuchar algo como los ruidos aterradores que habíamos escuchado, pero no pasó nada. Muy perturbados, nos sentamos a tratar de comer algo. No tenía mucho apetito, pero intenté comer algo de todos modos. En un momento mientras comíamos, Austin se inclinó sobre la camioneta y un ruido de zumbido, muy similar al que escuchamos en el bosque, ocurrió. Era la camioneta. Explicó que debía ser la camioneta. Movió su peso de un lado a otro y el zumbido ocurrió consistentemente. Me sentí aliviada, aunque ambos coincidimos en que no era el mismo sonido que habíamos escuchado en el bosque. Era mucho más silencioso, aunque muy similar. Austin dijo que debía ser el metal de la camioneta asentándose, activado por los cambios de peso en el centro del vehículo, entre la suspensión de las llantas. Y sabes, estaba lista para creerlo en ese momento. Estaba muy cansada y sentirme cerca de la gente y la civilización, con señal de celular, me tranquilizaba. Acepté que debía ser la camioneta y nos acomodamos para dormir. Estábamos tan asustados que elegimos un lugar de estacionamiento bajo una lámpara brillante, y no nos dejamos ir al baño cerca del bosque solos, sino que acompañábamos al otro con linternas y vigilábamos el bosque. Esa noche, me despertaba constantemente por las versiones más suaves y leves del zumbido. Todavía tenía una sensación extraña, pero era mucho menos aterrador. Mi novio durmió a través de todo, pero cada vez que lo escuchaba, mis ojos se abrían. A la mañana siguiente, nos despertamos temprano y empacamos nuestras cosas. Nos dirigimos al bosque una última vez a las 6 a.m., antes de la entrada al Monte Rainier, para organizar y fumar un porro lejos de miradas indiscretas. Mi novio y yo éramos reacios a separarnos, pero no quería que los locales me vieran fumando, y él quería ordenar la parte trasera del vehículo donde habíamos dormido. Discutimos una señal para comunicarnos, y luego salté de la camioneta y comencé a caminar hacia el bosque. Miré hacia la carretera antes de irme, y vi a un hombre en una gran camioneta negra detenerse en la zanja y empezar a tomar fotos de la U-Haul y de mí. Le dije a Austin lo que estaba pasando y salió a mirar. El hombre se fue rápidamente. La plena inquietud de la situación parecía estar afectando a Austin, y comenzó a decir que realmente no le gustaba esto. Fui a dar mi paseo por el bosque, y la oscuridad todavía se cernía en los árboles mientras amanecía.
Es difícil explicar cómo me sentía en ese momento. Era como si me hubieran traicionado, casi como si fuera injusto que un lugar que siempre se había sentido tan seguro y sanador para mí, de repente me hiciera sentir más aterrorizada de lo que jamás había estado. Mientras caminaba, vigilaba la línea de árboles buscando algún signo de movimiento. El camino llevaba a un pequeño claro rodeado de árboles. Me sentí como si estuviera en algún tipo de tribunal, y me paré tranquilamente en el centro, mirando hacia el bosque. Sentí que estaba loca, pero le pregunté audiblemente al bosque por qué me había sucedido esto. Le dije a los árboles que no lo merecía, y tuve esa extraña sensación de nuevo, pero más sutil que antes. En ese momento, todos los pelos en mi nuca se erizaron. Sabía que debía dejar esos bosques, así que caminé tranquilamente con la cabeza alta, fumando un porro, todo el camino de regreso a donde habíamos estacionado. Austin y yo hablábamos constantemente de que necesitábamos comprar leña seca en el camino. Fue un tema de conversación en el primer campamento antes de que empezaran los ruidos. Mientras salía del sendero del bosque, vi a mi izquierda en una zanja un montón de leña muy seca, claramente apilada, no agrupada, sino arrojada casi con enojo en la maleza. Pero ¿sabes a qué me refiero cuando digo que estaba tan seca que era obvio, ridículo y un poco extraño? El resto de la madera y las plantas alrededor parecían pertenecer allí, pero esa parecía madera nueva, súper seca y curada. Fue realmente espeluznante. Tuve malas vibraciones e intenté decírselo a Austin, pero no me escuchó. Unos minutos más tarde, estábamos listos para irnos y nos dirigimos al Parque Nacional del Monte Rainier. El bosque se sintió instantáneamente diferente, más ligero, más amigable. Austin eligió la caminata porque era su cumpleaños, un recorrido de 6 horas por la ladera de la montaña. Volvimos a nuestro campamento agotados. Es importante notar que no conseguimos un campamento real, pero encontramos un lugar en una zona de acampada nocturna. Así que simplemente preparamos la U-Haul de nuevo. Descansamos, acampamos, nos cambiamos, discutimos y dormimos en la parte trasera de la U-Haul ese día, y nunca hizo el ruido de nuevo. Incluso salté arriba y abajo en la parte trasera para probar mi punto. Y luego Austin pareció darse cuenta de lo aterrador que había sido todo esto. Creo que dijo que había hecho lo que vino a hacer y estaba listo para irse a casa. Así que empacamos todas nuestras cosas y nos fuimos. Llegamos a casa un día antes de lo planeado y tuvimos que llamar a nuestro cuidador de perros para avisarle. Es de Cuba y tiene algunas historias locas sobre lo sobrenatural de allá. Creo que tengo mucha suerte de haber escapado después de ser perseguida por algo sacado de The Hills Have Eyes, o de ser acosada por algo paranormal. No estoy segura. Tuvimos esta discusión mientras descargábamos la U-Haul por última vez en casa. Austin y yo sacudimos la U-Haul de un lado a otro, y finalmente determinamos que no podría haber sido la camioneta.